Aspecto número 4, amigos. ¿Cómo si leerla? ¿Cómo leerla correctamente? ¿Cómo si leer la Biblia, amigos? Pues te voy a dar 3 métodos rápidamente. 3 métodos que nos ayudan a comprenderla. Recuerda la palabra comprensión, que te ayudarán a leerla correctamente. Cuando yo empecé mi experiencia con la Biblia, más o menos yo recuerdo fue a los 7 años de edad. Hace poquito. No hagas malas cuentas. Hace poco. 7 años de edad. Me regalaron una Biblia para el colegio y me fascinó. Desde ese momento el primer encuentro con la Biblia fue para mí entrar a un mundo impresionante. Obviamente a mis 7 años de edad, yo lo único que quería leer era las historias heroicas del Antiguo Testamento y me las imaginaba. Pero yo estoy convencido que de ahí se tomó propiedad Dios, se aprovechó Dios para llegarme a la vida y sobre todo para enamorarme con su Sagrada Escritura y ser yo en el día de hoy una persona dedicada de tiempo completo a enseñar la palabra de Dios. Entonces, fíjense este detalle. La Biblia me enamoró de tal manera que empecé a buscar los métodos correctos para leerla, para comprenderla, para que ella me transformara, para obedecerla, para entrar en un encuentro con Dios cara a cara cada día, que la abriera y abriera este libro, ¿cierto? Pues bien, método número 1 se llama así, el método estructural. Es decir, que tiene una estructura, método estructural, y que tiene unos pasos en los cuales tú debes estudiar. Este método es para estudiar la Biblia, para entrar en el estudio de la Biblia. El método estructural para estudiarla, método de estudio. Y esos pasos son estos. Número 1, leer el texto bíblico. Leer un texto bíblico. Coges un texto bíblico, lo tomas y lo lees lentamente, aunque lo puedas escuchar. Después de leerlo, paso número 2, releer el texto bíblico para hacer un inventario de lo que es importante en tu libreta el texto. Un inventario, has hecho un inventario. Es decir, el releer es escribir qué personajes hay, cuáles lugares están ahí, el tiempo que está ahí, qué acontecimiento importante está sucediendo. Haces un inventario. Y algo muy importante, le haces preguntas al texto. Preguntas que el mismo texto bíblico te van a responder cuando sigas haciendo el método estructural de estudio. Cuarto paso, tercero, perdón. Entonces, leer, releer. Cuarto paso, tercer paso es contextualizar el texto bíblico. Contextualizar. Después de hacer el inventario que tienes, ¿sí? Entonces contextualizas, es decir, miras lo que está en torno al texto bíblico, de qué libro es, quién lo escribió, en qué año se escribió, qué se estaba viviendo cultural, histórica y políticamente en el tiempo que se escribió. ¿Y dónde consigo eso, Ricardo? Recuerda los recursos externos, diccionario bíblico, atlas bíblico, allí encontrarás eso. En las mismas Biblias de estudio que consigues, aparecen también al principio de cada libro ese contexto. Si estás leyendo, por ejemplo, un texto de Lucas, entonces te vas allí a buscar Lucas, quién fue, a quién le escribió, en qué época escribió su evangelio, cuáles eran los destinatarios, qué se estaba viviendo en esa época, años 75, 80 más o menos después de Cristo, y ya cuando estás mirando el texto, contextualizas. ¿Qué dice antes del texto y qué dice después? ¿Es un texto del Antiguo Testamento? ¿Es un texto del Nuevo Testamento? ¿Es un texto de los Evangelios? ¿O es de cartas de Pablo? ¿O es un texto narrativo? ¿Es histórico? ¿Es profético? Y allí vas contextualizando de una manera preciosa y el mismo texto se va revelando para ti toda su riqueza que tiene para tu vida. Y por último, el cuarto paso de este método estructural de estudio es, teniendo todo eso, lo que leíste, las preguntas que le hiciste al texto, las respuestas que te dio el texto, el releer ese inventario, contextualizar, interiorizar, el cuarto paso. Interiorizar, ¿qué es?
que traes el texto a lo que estamos viviendo hoy. No lo acomodas a tu vida, sino que el texto mismo te está hablando a tu vida. Es Dios mismo hablándote. Y en ese interiorizar te responde dos cosas. Número uno, ¿a qué me voy a comprometer ahora? Y número dos, ¿qué voy a enseñarles a otros de esta palabra? ¿Te das cuenta? Primer método de estudio. Segundo método de lectura. ¿Cómo si leerla? Es un método de oración. Es un método de oración. Este método de oración se llama lección divina o lectura divina, usada por los padres de la iglesia, los monjes en los monasterios y traída a nosotros en este tiempo actual necesario para la iglesia. Retomado fuertemente para que tú y yo juntos podamos vivir claramente el orar con la Biblia. Ya no solo estudio con la Biblia, el método estructural, sino que ahora oro con la Biblia a través de la lectura divina o lección divina, donde nos da cuatro pasos. Número uno, la oración, de leer el texto. Número uno, leer, ahí lo puedes ver en tu diapositiva. Número uno, leer el texto. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me es? Es la primera lectura, el primer contacto con el texto, pero recuerda que estás en oración, no estás en estudio bíblico, estás orando con la escritura y hay una gran diferencia, ¿sí? Porque cuando oras con la escritura es descubrir lo que él me dice de él. Hay un encuentro entre dos allí. Entonces, primero, leer el texto. ¿Qué me dice el texto? Realizo una lectura del texto tranquila, en oración, en búsqueda de su presencia. Describo con mis propias palabras de qué se trata el texto y resalto lo que en el inventario del anterior texto hice, personajes, acciones, lugares que ahí se encuentran. Segundo paso, meditar. Todo en oración. La meditación es como rumiar, como que yo vuelvo sobre el texto, vuelvo y lo leo y lo releo y lo releo, hago eco del texto, lo medito. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué palabras o frases me impactan, me cautivan, me interpelan, me confrontan, me llaman la atención? Medito y permito que esas frases hagan eco en mi corazón, porque estoy en oración. Tercer paso, oración, o que también lo podemos llamar contemplación. Contemplo el texto. ¿Qué me hace decir el texto? Es decir, ¿qué me habla Dios de él, de sus emociones, de sus impresiones, de sus planes, de su propia vida? Dialogas con Dios a través del texto bíblico. ¿Qué te dice el texto en cuanto a tu corazón? ¿Habrá necesidad de perdón? ¿Alguna alabanza? ¿Alguna gratitud? ¿Orar por alguien? ¿Será que Dios me está diciendo algo de él? ¿Lo capto? ¿Lo descubro? Qué hermoso que tú pudieras decir, Señor, no me hables hoy de mí, de mis cosas, háblame de ti. Ahí está el tercer paso, el contemplarlo. Y por último, la acción. La acción, la contemplación nos va a llevar a la acción. Es decir, que no se queda solo en tu corazón la lección divina o en una libreta de apuntes. Te impulsa a actuar, a obrar. ¿Qué te invita el texto? A comprometerte. Dios, ¿a dónde te envía? ¿A qué impulso su espíritu te lleva? ¿Escuchas con oídos del corazón? ¿Qué suscita a Dios en tu corazón? ¿A dónde te sientes llamado? ¿Qué compromiso vas a definir en tu vida a través de esta oración? Luego de esta preparación tan importante, en un lugar de oración, en un ambiente adecuado, entonces al final evalúas ese momento, cómo estuviste en la oración, qué produjo en ti, qué ha sucedido en ti, qué ha pasado en ti, y después le dices al Señor, nos veremos en otro momento para orar con las Escrituras. Segundo método. Primer método para leerla y comprenderla, el estructural, un método de estudio, que es el Instituto de Biblia te ayuda y te da elementos fuertes y profundos para esas herramientas que necesitas. Número dos, la lección divina, método para orar la Biblia. Y número tres, te quiero dejar porque esto nos debe llevar a una gran consecuencia de la lectura de la Biblia, y es
método de vida, yo lo llamo así, método de vida, el método de vida. Es decir, ¿cómo se traduce eso? Que tú y yo comenzamos o continuamos esto, vivir bíblicamente. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Vivir bíblicamente. Es decir, pasar de vivir a mi manera a vivir a la manera de Dios. Dejar de vivir a mi manera a vivir a la manera de Dios. Entonces, a partir de eso, mis hermanos, les quiero dejar este método de vida que también tiene sus pasos. Especialmente son 3 pasos que involucran todo tu actuar diario en la vida cotidiana. Es decir, Biblia más vida espiritual y sacramentos, Biblia más tu trabajo y profesión, Biblia más emociones, Biblia más las relaciones con los demás, Biblia más tu economía y tus finanzas. Es decir, el sistema que Dios te escribió en la Biblia tiene que tocar y toca todas las estructuras y ámbitos sociales en donde tú te mueves diariamente. No solo el religioso y piadoso. No lo reduzcas a eso. Hay mucho de Dios hablándote en la Biblia, en tus finanzas, en tu educación de tu familia, en tu vida pastoral, en tu vocación religiosa, en la política, en lo gubernamental. Dios habla de eso, es el liderazgo. Entonces, este método de vida tiene 3 pasos. Número 1, una agenda del hacer. Agenda del hacer. Es decir, que tú tienes una agenda escrita de lo que tienes que hacer en tu vida diaria, un día común y corriente, lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer en tus negocios, todo eso. Otro paso, la agenda del ser. ¿Cómo así, Ricardo? Que tienes otra agenda, que eso que vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué tipo de persona vas a ser en eso que vas a hacer? ¿Sí? Vas a atender un cliente a las 9 de la mañana en tu negocio. ¿Qué tipo de persona vas a ser? ¿Un hombre, una mujer corrupto, ventajoso? ¿O un hombre, una mujer sincero, honesto, cumplido, comprometido? Uy, Ricardo, pero ¿cómo hago eso? Ahí viene el tercer paso. Entre la agenda del hacer y la agenda del ser, ¿sabes quién está ahí conectando las dos agendas? Mírala, la Biblia. La Biblia. La Biblia te va a decir, el Señor, a través de la Escritura, que tu método de vida diario está estructurado por las Sagradas Escrituras. Que lo que eres es lo que haces y lo que haces es expresión de lo que eres en las manos de Dios. ¿Cómo la ves?